capítulo 4, verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. La historia de la reina Esther es una historia impresionante, ¿no? Una muchacha que queda huérfana, una muchacha que tiene que ser educada por un primo, Mardoqueo, y que ha sido concebida según la cultura de la época para ser bella. Esto era muy apreciado en la cultura persa, y ella participa en un concurso de belleza donde es ganadora y halla el favor y la gracia, así dice la palabra, del rey para ser su esposa. O sea, esta historia de una niña huérfana que llega a ser la reina del gran imperio persa donde gobernaba Jerjes I o Asuero, como también la Biblia nos describe. Esta es una historia que habla de cómo hay una tensión entre lo que la cultura de la época le impone ser y lo que Dios va a hacer a través de ella si se mantiene atenta y obediente al propósito divino. Yo quise traer este tema, mis queridos hermanos, porque realmente en el mes de marzo siempre nosotros celebramos el mes de la mujer. Me quise un poco que adelantar y de alguna manera reflexionar en todas esas condiciones y todas esas cosas que a veces tienen las mujeres que enfrentar y superar para mantenerse fiel y cumplir con el propósito divino. Realmente la historia de la mujer ha sido una historia de luchas, de conquistas, pero también ha sido una historia dolorosa, de sufrimientos, de condicionamientos culturales, de una serie de cosas que no la dejan desarrollar a plenitud todo su potencial e incluso la han limitado en la vida social al punto de no ocupar roles de liderazgo. Pero la historia, muy antigua por cierto, de Esther nos cuenta algo diferente y de lo que Dios es capaz de hacer aún en medio de circunstancias tan difíciles para que esta mujer escale en el propósito divino y en la escala social y cumpla con lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Ellos han sido llevados allí al exilio. Como ustedes que vinieron de Cuba aquí, ellos fueron llevados a Persia, no por voluntad propia, fueron obligados, y allí han tenido que subsistir en medio de una cultura que es totalmente diferente, con otros dioses y otras creencias. Ella, a pesar de ser huérfana, ha recibido, y no lo dice el libro de Esther, pero seguramente lo podemos inferir porque vemos que ella manda al propio Mardoqueo, como les leía en el versículo, a ayunar y orar, y eso era una práctica común de alguien que había sido educado en el sistema religioso judío. Entonces allí tenemos esta joven muy bella. Dice la palabra de Dios que era una mujer tan bella que fue la ganadora del concurso y la que gozó del favor del rey, de la gracia. Pero había algo más que belleza física en esta mujer. Y es lo que la historia nos cuenta y nos va revelando capítulo por capítulo. Si alguno no ha leído el libro de Esther, léalo, porque es cautivante y hay mucho valor que puede serles útil a ustedes como mujeres en el tiempo que viven. Mira, yo no sé, pero seguramente si yo les pregunto a ustedes, y puedo equivocarme, porque soy humano, ustedes traen por
casualidad algún espejito en la cartera? Sí. Ustedes saben que las carteras de las mujeres es como un armario. Usted puede encontrar de todo. De todo. Papeles, servilletas y muchas cosas más, ¿verdad? No me voy a meter en eso. Pero está claro que en la mujer, como culturalmente ha sido preparada, es para lucir, ¿qué cosa? Bella. Y se nos impone eso en la cultura. Hoy vemos quizás con pavor muchos de nosotros, que quizás somos más conservadores, cómo ha proliferado la cirugía estética o el cosmetic surgery, como se llama. Y no tengo nada en contra de eso. Aquí tenemos hasta una propietaria de una clínica. Así que no puedo decir muchas cosas sobre eso. Le voy a echar a perder el negocio. Pero lo cierto es que queremos ir más allá de eso. Esther está siendo preparada ¿para qué? Para lucir bella y para escalar y tomar una posición, como de hecho sucede en la historia. Así muchas mujeres de hoy están luchando con esas imposiciones culturales para lucir bellas. Están atrapados en esa cultura de mostrarse ante los demás aceptadas y reconocidas. Y por eso acuden a todos estos recursos. Y algunas lo hacen de manera natural y otros lo hacen de manera artificial. Algunos van al gimnasio y usted las ve ahí tempranito. Y tiene un valor eso. Y nadie está hablando de que usted no luzca bella. Pero es algo obvio que hay una presión muy grande sobre la mujer. Que hay una competencia. Que se comparan unas con otras. Yo recuerdo cuando estaba en Puerto Padre, por favor, nos sentábamos allí en el paseo y no había mujer que pasara que no nos dijeran algo. Palabras bien fuertes a veces. Y el paseo de Puerto Padre está en los bancos y todo el mundo va para el malecón, los que somos de allá y los que han ido conocen el pueblo. Y cada vez que la gente iba para la fiesta, nosotros nos sentábamos frente a la iglesia, no íbamos a fiesta, pero nos sentábamos ahí. Pero aunque no íbamos, hablábamos. Y entonces todo el que pasaba hacia abajo era objeto de crítica. Mira qué ridícula, qué zapatos trae. Eran cosas tremendas, ¿verdad? Pero lo que se trata en esta historia es de ver cómo Dios tiene un propósito más allá de la apariencia física de esta bella mujer. Cómo Dios usa a esta mujer para salvar al pueblo. Cómo Dios usa su belleza interior. Porque la belleza que encontramos en esta reina no era solo apariencia física. Era una belleza espiritual muy profunda. Había valores y había un carácter que reproducía las enseñanzas dadas por su primo, su tutor, de la fe judía. Y eso lo vemos manifestado en las decisiones que ella toma, en el coraje para asumir la necesidad de un pueblo. Resulta ser que hay un hombre que es el malo de la película llamado Amán, que hace un complot para erradicar, para eliminar a todos estos judíos. Y ella mantiene en secreto junto a su primo, que ha sido como su padre, que ella es judía. Ella mantiene eso hasta un momento, porque si hay algo que tenemos que elogiar en las mujeres, es que son sabias, que piensan lo que van a decir. Cada vez que yo no pensé en lo que tenía que decir, me metí en problemas. ¿Amén? No sé si usted habla o es así y no piensa lo que dice. Y el primer consejo sería eso. Piense bien lo que va a decir. Porque todo, eres esclavo de tu palabra y todo lo que digas puede ser tenido en contra. Amén, como dicen en los juicios. Entonces, lo cierto es que cuando nosotros leemos esta historia, ella llega a escalar lo más alto de la sociedad de una nación extranjera. Es como llegar a ser aquí la esposa del presidente. Imagínense una judía que no dice que es judía, que es huérfana,
especial en comparación con los demás judíos que convivían con ella en aquella nación. No había nada, quizás, que pudiera causarle un daño a ella. Sin embargo, a pesar de toda esa posición política que tiene y social de ser reina, ella también muestra una humildad muy grande a escuchar a su tutor. Su padre había sido prácticamente el padre de crianza, Mardoqueo, y hablarle de todas estas traquimañas que estaba haciendo Amán para decretar un decreto que diera muerte a todos los judíos. Y entonces esto es lo que sucede. Cuando nosotros leemos la historia, vemos qué fortaleza interna hay en esta mujer, al punto de decir, mira, voy a ir a hablar con el rey. Y pues nosotros no entendemos a veces la cultura. Tú no podías presentarte, aún siendo la reina o quien fuera, delante del rey si el rey no te autorizaba esto. Te podía costar tu cabeza. Por eso cuando ella dice, iré ante el rey, le dice a Mardoqueo, mira, oren, ayunen por mí. Dile a todo el pueblo que oren, porque esto es un momento de emergencia nacional. Esto va a traer un problema que ningún judío va a quedar vivo en esta tierra. Vamos a ser exterminados. Va a haber una limpieza étnica, se diría hoy quizás. Y entonces le dice a Mardoqueo, mira, dile a todos ellos que ayunen, que oren, porque voy a ir a presentarme delante del rey. ¿Cómo ella siente ese llamado de Dios para salvar a su pueblo? Qué valor, qué coraje tan grande. Y no es el valor de una persona lo que te mueve a ser diferente y a hacer la diferencia y lo que te define como ser humano en la vida, sino es tu fe y tu obediencia a Dios. Cuando somos obedientes nos llenamos de coraje y de valor. Hacemos cosas que quizás de otra manera nunca hubiéramos hecho. Y ella lo asume profundamente en su vida y va allí. Porque ama a su gente. Porque ha sido bien educada en la fe judía. Porque se siente parte de esa nación. Y porque ve el peligro que los acecha y los amenaza. Y entonces va allí y dice esta frase tan famosa, tan célebre que hemos repetido y que hemos escuchado en muchos sermones. Iré delante del rey y me presentaré delante de él, y si perezco, que perezca. Qué coraje, ¿verdad? Esto es lo primero que encontramos en ella, no solo belleza física, sino un coraje y una fortaleza basada en la fe y en la obediencia a Dios. Miren cómo Dios la va preparando, cómo Dios va preparando esta tensión que existía entre lo que le impone su cultura, lo que la obliga a ser un objeto decorativo, una pieza de museo, algo externo en la vida de otras personas y lo que puede definir a ella como ser humano. Sin embargo, eso no lo define. No es la belleza, no es la apariencia, no es lo que luce, sino su carácter, su firmeza, las decisiones que va tomando. Y no solo que es valiente, ella también es muy sabia. Porque ella no podía, de un primer momento, revelar toda la patraña que había creado Amán, porque era algo bien turbio y difícil de entender. Y había convencido al rey. Entonces ella prepara una serie de banquetes donde son invitados, y en uno de esos últimos banquetes es que se da a conocer como judía, pero también da a conocer lo que quería hacer Amán. Y la historia termina con un final feliz. Amán es condenado y el pueblo judío es salvado. Mira cómo Dios cambia la historia y el propósito de esta mujer. Según la cultura, ella había sido preparada para ser bella y escalar en la posición social. Pero ahora hay un propósito mucho más elevado y mayor, que es servir a Dios, que es serle fiel a Él.
que es actuar según la gracia, porque en fin de cuentas su belleza física era un regalo de Dios. Amén. Usted nace bella o nace fea. Pero el hecho de que no nació muy agraciada no quiere decir que no es favorecida. Amén. Porque estamos esclavizados con esa idea y esos estereotipos de la belleza de la mujer. ¿Qué es lo bello? Según la cultura occidental, según la cultura africana, según la cultura china. Cada una de esas culturas tiene patrones, estereotipos de belleza que pueden diferir unos con otros. El problema de las mujeres que son delgadas y esa obsesión por bajar de peso que genera un problema tremendo de salud en muchas personas. Porque sale una imagen en una revista de una muchacha usando una ropa y eso te condiciona, eso te esclaviza, eso mete un peso sobre ti y no te deja vivir en libertad. No te puedes comer ni un chocolate porque no quieres ni aumentar una onza. ¿Para qué? Para ser aceptada por la cultura y por la gente que está a tu alrededor. Entonces es como coger un espejo y estarte mirando y que los que están alrededor de ti, los estereotipos que están en tu cultura te definan lo que tú vas a hacer en la vida. ¿Amén? Sin embargo, Esther no se dejó condicionar por eso. Esther entendió que más allá de su belleza, había cosas en su interior que la hacían fuerte, que la hacían una mujer de carácter, que reflejaban la luz y la gracia del amor y la misericordia de Dios, y que eran realmente los valores y los principios la que la iban a definir como mujer de Dios y como la líder que iba a ser. Entonces encontramos gran valor en su coraje, en su sabiduría, en su humildad para escuchar a su tutor y todas las sugerencias que le daban, y también en su corazón por actuar con misericordia ante la necesidad de su pueblo. 4:16 nos dice algo importante. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Miren cómo ella rompe todo. Ella va más allá de incluso de lo que está establecido, porque hay un propósito mayor, y ella lo entiende en su momento. Entonces, lo que quiero decirte es que quizás cuando tú piensas en tu vida, muchas veces te estás comparando y estás pensando en una manera que te destruye. Bueno, yo no soy tan agraciada para Dios. Y quizás has sufrido por eso. Y pasan muchas cosas en la vida de una mujer que yo quizás no pueda entender y explicarte. Pero seguramente tú has vivido esas cosas. Y como he leído tanto, puedo darte un consejo. Número 1, escucha a tu Dios. Amén. Tienes un Dios grande y maravilloso, que no solo te ha dado un cuerpo, te ha dado cerebro, te ha dado manos, te ha dado ojos, te ha dado inteligencia, sabiduría, valor, te ha dado tanto, y a veces no lo reconoces en ti porque prefieres que los demás te definan quién tú eres. Y quien te tiene que definir para los propósitos eternos es Dios. ¿Amén? Así que vengo a animarte en la fe, para que recobres todo el poder que Cristo es capaz de dar al ser humano, y en especial a las mujeres. Dios las ama a ustedes y las tiene en un lugar muy especial. Está bueno ya de seguir los consejos de una cultura y de cosas externas, cuando nosotros estamos aquí con propósitos eternos, con cosas que no son efímeras o transitorias, superfluas. Son cosas que tienen un valor en sí y que honran a Dios. No se trata entonces de honrar la belleza física, sino de honrar a Dios con nuestro carácter, con nuestra sabiduría,
con nuestro ejemplo, con las decisiones que tomamos. Mostrar precisamente en que cada cosa que hacemos en nuestra vida como mujeres honran a Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Esther y eso es lo que vengo a compartir contigo en esta mañana. O sea, Dios quiere que tú no seas un accesorio de nadie. Dios quiere que tú seas su obra maestra. Eres su obra maestra, ¿lo sabías? No eres un ornamento. No eres un vaso de cristal ornamentado y bello. No, dentro de ti ha sido vertida la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Han sido derramados en tu vida tantos atributos y tantas virtudes que a veces escondes o disimulas o no conoces. Porque estás imbuida en este mundo competitivo y externo que es fugaz, que no te define, que no te hace ser persona, ni mucho menos una hija de Dios que honra su nombre. Amén. Amén. Entonces, dale gracias a Dios por la vida. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por mi vida, por todo lo que me has dado, por mis hijos, por el trabajo que tengo, por lo que soy. No importa que ya tenga algunas libritas de más. Yo tengo que darle gracias a Dios por mi barriga. Claro. Yo veo las fotos en Cuba y veo a la gente sin barriga. ¿Sabe lo que quiero decir, verdad? Y veo los que estudiaron conmigo y me enseñan fotos y me dicen, mira, ¿te acuerdas de él? Parece ser mi papá. Y son de mi misma edad. Irreconocible algunos, sí. Entonces, tengo que estar agradecido, tengo que reconocer que más allá de todas esas cosas que el mundo valora como buenas y que no lo son en el propósito y en la mirada de Dios, yo tengo que reconocer que Dios quiere hacer algo más en mi vida que conformarme con esas cosas externas. Dios quiere cambiar mi carácter. Dios quiere perfeccionarme hasta el día de Jesucristo, hasta ese día en que yo esté en la presencia de Dios, para que sea un vaso de honra, vertiendo su amor y su poder transformador. Esta es como esas flores exóticas del desierto. ¿Cuántos les gustan las flores exóticas de los cactus? ¿Han visto la belleza? ¿Cómo pueden crecer en un ambiente tan hostil? ¿Verdad? Esta era esa flor bella. Cuando tú lees su historia de vida, te das cuenta que nace de una profunda crisis, huérfana, en el destierro, con otras leyes y otra cultura escondida, como si fuera una ilegal, una indocumentada, diríamos hoy. Y llega a ser reina, pero no se queda ahí. No se queda en una posición oficial cómoda, sino que esa flor en un momento de la vida, tomando la decisión correcta de su responsabilidad para salvar a su pueblo por la posición de liderazgo que tenía, esa flor empieza a extenderse y a esparcir su aroma y a cambiar y a transformar ese ambiente que hay a su alrededor. Qué bueno que cada una de ustedes se puedan convertir en líderes de su propia historia, que puedan influir en otros y que puedan convertirse en esas flores exóticas que han pasado por disímiles de pruebas a veces muy dolorosas, por desiertos, pero aún así Dios las ha sostenido, aún así Dios les ha dado la sabiduría y la inteligencia para saber conducirse por cada situación y salir victoriosas y seguir no solo cambiando usted, sino también cambiando el ambiente que hay a su alrededor. Glorifiquemos a Dios en esta mañana, amén. Amén. Y honremos a Dios no solo con nuestra belleza física, sino con la belleza del corazón de una alma que lo honra y lo glorifica siempre. Amén. Amén. Que Dios la bendiga y recuerde, usted es una flor muy especial en el desierto de la vida. Amén.